El tuitero mexicano no es como cualquier otro, y en México no se tuitea como en Estados Unidos o Egipto. A pesar de que todos los cibernautas deban expresarse con un lenguaje de 140 caracteres, el mexicano se destaca, entre otras cosas, por volverse un corresponsal de guerra, policía y defensor de derechos humanos en un contexto de guerra urbana. Un estudio realizado por un centro de investigación de Microsoft y encabezado por un joven mexicano egresado del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT por sus siglas en inglés, revela que son estos tuiteros mexicanos los que componen lo que él llama las nuevas comunidades insurgentes. Y no porque lideren una revolución tecnológica o ideológica en código binario, sino porque representan una rebeldía a la precaria situación de inseguridad en varias localidades del país. No son grupos armados de autodefensa como los del estado de Guerrero, pero sí comparten el interés por agarrar al toro por los cuernos, es decir, protegerse a ellos mismos y a su comunidad. Son ángeles guardianes, activistas sociales, ciudadanos preocupados, hijos de la generación 2.0, soldados de la información, como sea que se les identifique, los que hoy asumen la responsabilidad de informar, de protegerse, de hacer algo. Y lo hacen de acuerdo con Andrés Monroy, con hashtags que gritan fuego. El caso sui generis llega a Microsoft. Un inteligente joven mexicano de 33 años, doctorado por el MIT y actual investigador social en Microsoft, dedica su vida a estudiar el fenómeno de la violencia y la inseguridad en México, no solo en la esfera terrenal, sino en aquel mundo binario que hoy logra desafiar a las grandes estructuras de poder. Andrés Monroy Hernández, originario de Monterrey, ha localizado a los nuevos corresponsales de guerra, los tuiteros en México, quienes emergen en un contexto de vacíos de poder y una pugna por la información. Graduado en la prestigiosa Universidad de Massachusetts, Monroy trabaja en el diseño y estudio de sistemas de redes sociales que alimentan la expresión creativa y el compromiso social. En el estudio Los nuevos corresponsales de guerra, el ascenso de la curaduría de medios civiles en un contexto de guerra urbana, Monroy junto con otros compañeros investigadores de Microsoft realizaron una exploración que analizó más de 250,000 mensajes de Twitter con hashtags como Monterrey Follow, donde destacan las palabras reportan y balacera. Mediante la recopilación de más de 1 millón de tweets que inició en el 2011, los investigadores descubrieron que las ciudades donde más se utiliza esta red social son Monterrey, Reynosa, Saltillo y Veracruz, utilizando los 140 caracteres para difundir alertas sobre balaceras y enfrentamientos armados entre el crimen organizado. Es decir, para protegerse los unos a los otros cuando las autoridades se muestran incapaces de hacerlo. La preeminencia que han obtenido estos tuiteros y blogueros dentro de su comunidad no ha sido libre de crítica y polémica entre las autoridades, sean legales o académicas. Este ecosistema de información generado por los usuarios en cualquiera de sus formatos o número de caracteres muchas veces es menospreciado por expertos y académicos quienes debaten su mérito o la calidad de la información. Pero a pesar del escrutinio, es innegable también que la sociedad se relaciona y se compromete con esta información que vuela y se difunde por plataformas como Twitter, creando sin que se den cuenta una cultura de participación donde todo se dice, todo se permite, no hay límites ni barreras, que a su vez constituyen comunidades contagiosas y de identidad. El estudio también analiza cómo las instituciones mexicanas encargadas de la seguridad están tan debilitadas que la guerra contra el narcotráfico se ha vuelto también un conflicto por el control de la información, donde los medios de comunicación locales y el mismo gobierno se ven forzados a autocensurarse. Pero ¿qué pasa cuando los mismos curadores, como define Monroy, aquellos usuarios comprometidos con la divulgación y contribución de la información relacionada con la violencia en estas urbes mexicanas, no pueden llevar a cabo su propia labor? El tuiterrorismo. Es ya bastante conocido el caso de la página de Facebook Valor por Tamaulipas, creada y curada por un usuario que después de amenazas contra su vida, declaró cerraría el sitio definitivamente en marzo de este año. A esto Monroy lo bautiza como tuiterrorismo. Asegura que el uso de las redes sociales en México representa un caso particularmente interesante, ya que la complejidad y complicidades que se da entre autoridades y criminales hace imposible que la ciudadanía luche o se defienda de un enemigo claro y común. Incluso compara el joven investigador el caso de México con lugares de conflicto armado como Siria o Egipto, donde a todos les queda claro quiénes son los malos y contra quiénes se enfrentan. Y en este escenario surge que los investigadores sociales de Microsoft llaman comunidad insurgente, una que desafía el poder de los medios y del gobierno al reestructurar los canales por los cuales fluye la información. Pero al conformarse esta red de poder, el estudio concluye, sus soldados se pueden volver tanto vulnerables a la desinformación como susceptibles al desanonimato, al arresto e incluso a la propia muerte.